Hola, ¿cómo están? Espero que le estén pasando bien. La Constitución trata lo referido a la formación y sanción de leyes en su capítulo quinto, dedicando un total de 8 artículos. La etapa de formación de las leyes es aquella en la que un proyecto se impulsa y se discute, y la sanción de las leyes es la aprobación de un proyecto por parte de las dos cámaras del Poder Legislativo, el Senado y diputados. Pero el proceso completo no termina con la sanción, sino con la promulgación y la publicación por parte del Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial. Suelen distinguirse entonces básicamente 3 etapas en el proceso completo: etapa de iniciativa referida a la formulación del proyecto, etapa constitutiva consistente en la discusión y sanción del proyecto, y la etapa de eficacia en la cual se produce la promulgación del proyecto y su publicación en el Boletín Oficial. El artículo 77 establece: las leyes pueden tener principio en cualquiera de las cámaras del Congreso por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo, salvo las excepciones que establece esta Constitución. El proyecto puede provenir entonces de diputados, de senadores o del Poder Ejecutivo, y a esto hay que agregar la posibilidad de la iniciativa popular prevista en el artículo 39. Como principio, el proyecto puede ingresar en cualquiera de las dos cámaras. La cámara donde empieza el tratamiento del proyecto se llama Cámara de Origen y la otra se llama Cámara Revisora. Es decir, tanto diputados como senadores pueden funcionar como Cámara de Origen. Pero hay materias o supuestos en los que por mandato constitucional solo una de las cámaras en particular puede ser Cámara de Origen. Estas serían las excepciones de que habla el artículo 77, que son las siguientes: solo diputados puede ser Cámara de Origen en leyes sobre contribuciones, leyes sobre reclutamiento de tropas, leyes cuyos proyectos son propuestos por ciudadanos en ejercicio del derecho de iniciativa popular, leyes mediante las cuales el Congreso decide someter un proyecto de ley a consulta popular. Solo senadores puede ser Cámara de Origen en ley y convenio sobre el régimen de coparticipación federal de impuestos, leyes que proveen al crecimiento armónico de la nación y al poblamiento de su territorio. Antes de empezar con la etapa de discusión y sanción de leyes, conviene que veamos los conceptos de quórum y mayorías. Quórum es el número mínimo de legisladores que se necesitan para que la Cámara pueda constituirse, funcionar y tomar decisiones. El principio general para que la Cámara pueda constituirse indica que el quórum es la mayoría absoluta de sus miembros, es decir, más de la mitad. Por ejemplo, la Cámara de Senadores está integrada por 72 legisladores. El quórum es de 37. En ocasiones el quórum ofrece a los bloques un recurso para trabar decisiones o hacer caer una sesión. La Constitución, previendo estas prácticas, también contempla que, de no alcanzarse el quórum, un número menor de legisladores podría compeler a los miembros ausentes a que concurran a las sesiones en los términos y bajo las penas que cada Cámara establecerá. En cuanto al quórum para decidir en general, se entiende que si la Constitución no dice expresamente que el quórum es sobre miembros presentes, debe entenderse que se debe calcular sobre la totalidad de los miembros que componen la Cámara. Pero la generalidad de los proyectos requiere para su aprobación de una mayoría simple, es decir, de más de la mitad de los legisladores presentes en una sesión con quórum reglamentario, tanto en las comisiones como en la sesión. En el mismo ejemplo, si la Cámara de Senadores comenzó a sesionar con 60 legisladores, el proyecto se aprueba con la mayoría absoluta, que como regla también es más de la mitad, y sería de 31. Hay supuestos en que se exige un quórum especial o agravado para ciertas decisiones, motivado por la envergadura institucional de las mismas. Sin el propósito de agotar los casos, voy a ponerles algunos ejemplos en que se exigen estas mayorías especiales. Mayoría absoluta de la totalidad de miembros de la Cámara. Esta mayoría especial es exigida en el caso de la ley convenio entre la Nación y las provincias sobre el régimen de coparticipación federal, para establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, para aprobar tratados de integración supraestatal con estados de Latinoamérica, para aprobar leyes modificatorias del régimen electoral y de partidos políticos, para proceder a la remoción del jefe de gabinete. Mayoría de 2/3 de los presentes. Por ejemplo, en una de las posibilidades en el proceso común de sanción de leyes, en que el proyecto experimente adiciones o correcciones por la Cámara Revisora con esa mayoría. También en el caso de designación y remoción del Defensor del Pueblo, en los supuestos del acuerdo del Senado para la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pasemos ahora a la etapa constitutiva.
El capítulo 5 establece el mecanismo que debe seguir todo proyecto para ser transformado en ley de la nación. Tanto la iniciativa popular como la consulta popular significan en algún aspecto una alteración de este procedimiento general. Lo vamos a ver en otro video. Pero el tratamiento de los proyectos no solo se ajusta a lo indicado por la Constitución, también existe una dinámica propia de las cámaras y un recorrido administrativo que el proyecto debe transitar. Este procedimiento interno, no previsto en sus detalles por la Constitución, es regulado por los reglamentos de cada cámara. Así, los proyectos se presentan en la mesa de entrada de la cámara donde se les asigna un número de expediente. Este es solo un número que importa los efectos administrativos del Congreso, pero no tiene nada que ver con el número de ley que después se le asigne al proyecto sancionado y luego promulgado por el Poder Ejecutivo. El proyecto se gira a las comisiones de asesoramiento según el asunto que trate, siendo estudiados por los asesores y legisladores de la comisión para luego acordar en la elaboración de un dictamen. Pasamos luego a la instancia de la comisión o plenario de labor parlamentaria, cuyos integrantes finalmente determinarán el momento para la consideración y votación por los legisladores. Vamos ahora específicamente al procedimiento de sanción según la normativa constitucional. Podemos hablar de 4 posibilidades. El circuito más sencillo es cuando el proyecto cuenta con suficiente acuerdo y consenso entre los distintos bloques parlamentarios y tampoco despierta oposición alguna en el Poder Ejecutivo, que pasa a promulgarlo. Es decir, es aprobado en la Cámara de Origen, pasa a la revisora que también lo aprueba y luego pasa al Poder Ejecutivo que lo promulga y ordena su publicación. Otro caso sencillo es cuando el proyecto es rechazado totalmente por cualquiera de las cámaras, es decir, es rechazado o en la misma Cámara de Origen o habiéndolo aprobado pasa a la revisora que lo rechaza totalmente. En ambos casos dice la Constitución que el proyecto no puede repetirse en las sesiones de aquel año. Se entiende que habrá que esperar hasta el próximo periodo de sesiones ordinarias, que se abre el 1 de marzo siguiente. Hay identidad de proyectos y por lo tanto no podría repetirse cuando el nuevo proyecto persigue los mismos objetivos aunque emplee formas o palabras distintas. Pero no hay identidad de proyectos y en este caso puede tratarse, de nuevo, habiendo sido rechazado el anterior, cuando aún proponiendo el mismo objetivo se instrumenten medios diferentes para alcanzarlo. La tercera posibilidad es un poco más compleja. Se trata cuando hay divergencias parciales entre las cámaras. Podemos esquematizarla así. La Cámara de Origen aprueba un proyecto. La Cámara Revisora le introduce enmiendas o adiciones por mayoría absoluta de los presentes. Vuelve a la Cámara de Origen. Esta puede aceptar los cambios con mayoría absoluta de los presentes, en cuyo caso se sanciona el proyecto reformado por la Cámara Revisora. O puede insistir en su redacción originaria por mayoría absoluta de los presentes. En este caso, el proyecto queda sancionado y pasa al Ejecutivo en su versión original. Si la Cámara Revisora introduce adiciones o enmiendas con mayoría calificada de 2/3 de los presentes, el proyecto vuelve a la Cámara de Origen. Esta puede aprobar las modificaciones con mayoría absoluta de los presentes y entonces pasa al Ejecutivo con modificaciones. O puede insistir en el proyecto original, pero necesitará también la mayoría de 2/3 de los presentes. Si lo logra, el proyecto pasa al Ejecutivo sin las modificaciones. Si no lo alcanza, pasa con la versión modificada. Por eso el artículo 81 dice que si el proyecto fuere objeto de adiciones o correcciones por la Cámara Revisora, deberá indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los presentes o por las 2/3 partes de los presentes. La Cámara de Origen podrá insistir en su proyecto original, pero deberá empatar, por decirlo así, a la revisora cuando hizo las modificaciones, logrando en su insistencia la misma categoría de mayoría, es decir, mayoría absoluta o de 2/3. Debe empatar en la misma categoría de mayoría, no obviamente la misma cantidad de votos o porcentaje. Si lo logra, pasa el original. Por interpretación del artículo 81 aceptada por ambas cámaras, cuando un proyecto de ley vuelve a la Cámara de Origen con adiciones o correcciones introducidas por la Cámara Revisora, podrá aquella aprobar o desechar la totalidad de dichas adiciones o correcciones o aprobar algunas y desechar otras, no pudiendo en ningún caso introducir otras modificaciones que las realizadas por la Cámara Revisora. Las comunicaciones de las sanciones de la revisora cuando el proyecto de ley vuelve a la de origen deberán indicar el resultado de la votación que correspondió en particular a cada artículo, a fin de establecer si las adiciones o correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los presentes
o por las 2/3 partes de los presentes. Para terminar sobre este artículo 81, recordamos que contiene dos provisiones. Primero, que la Cámara de Origen no puede adicionar o corregir nuevamente las modificaciones introducidas por la revisora. Y segundo, que la Cámara de Origen tampoco puede rechazar totalmente su propio proyecto cuando ha recibido adiciones o enmiendas en la revisora. Termina así la intervención del Congreso, aunque puede volver más tarde si el proyecto es vetado. El artículo 84 dice: en la sanción de las leyes se usará de esta fórmula. El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, decretan o sancionan con fuerza de ley. La expresión reunidos en Congreso no significa que las cámaras se han reunido en asamblea legislativa, sino simplemente quiere decir que las dos forman parte del mismo órgano Congreso. En sentido estricto, el Congreso no ha sancionado una ley, sino un proyecto de ley. Para que tengamos la ley necesitamos, con algunas salvedades, la intervención del Ejecutivo. Por el principio de paralelismo, como regla, es el mismo Congreso el órgano competente para derogar la ley por él dictada, sancionando una norma ulterior que la deje sin efecto. Algunas apreciaciones sobre el control judicial de constitucionalidad del procedimiento lo veremos en otra oportunidad en un video sobre cuestiones políticas no judiciables. Concluida la etapa de sanción se pasa a la etapa de eficacia, pero ya estamos en tiempo y las distintas eventualidades que pueden darse en la etapa de eficacia con la intervención del Ejecutivo las vamos a ver después en un video sobre el veto total y parcial. Algo ya hemos adelantado cuando vimos la Comisión Bicameral Permanente. Dejamos acá, espero que les sea útil, seguimos en contacto y nos estamos viendo. Chao.